¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. México es el país de América Latina más afectado por la pandemia, la COVID-19, y donde más creció la pobreza extrema y la pobreza, con y sin transferencias o apoyos del gobierno. Esto lo revela un estudio reciente de la CEPAL. Veremos cómo evalúa la mesa estos datos. De los 2.500 municipios de nuestro país, unos 420 se rigen por usos y costumbres. En algunos de ellos, especialmente en el sur del país, siguen vendiéndose niñas y niños menores de edad para matrimonio y otras cosas. ¿El presidente minimiza esta realidad o solamente se preocupa por la estigmatización de los pueblos indígenas? Veremos qué piensa la mesa. Y a menos de dos semanas ya del próximo proceso electoral, solo 15 de las 117 personas candidatas a alguna de las 15 gubernaturas en disputa presentaron su declaración de conflicto de intereses, la patrimonial y la de impuestos, la famosa 3 de 3, que es obligatoria para personas funcionarias públicas, pero que no es obligatoria para quienes buscan un cargo de elección popular, para personas candidatas. ¿Murió la iniciativa ciudadana o debe hacerse obligatoria también para quien busca un cargo de elección popular? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. Como cada año, la CEPAL presentó su panorama social de América Latina correspondiente al 2020, el año negro de la pandemia se lo tituló. CEPAL apunta que las desigualdades estructurales en los países de la región, como la informalidad laboral, la desprotección social y la baja producción, pues dejó al descubierto nudos críticos en salud, en educación y en cuidados. ¿Y en cuál país aumentó más la pobreza? Según estas proyecciones, fue aquí, en México. Veamos el contexto. Durante la pandemia, América Latina alcanzó niveles de pobreza no vistos desde hace 12 años, mientras que los de pobreza extrema llegó a niveles de hace 20. Según el panorama social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, al terminar 2020, en la región había 209 millones de personas en situación de pobreza, 22 más que en 2019, y en pobreza extrema, 78 millones, 8 más que un año atrás. La situación fue peor para las mujeres, 57% perdió su empleo, principalmente en sectores de alto riesgo, sin contrato y con bajos ingresos. Para medir el incremento de la pobreza, la CEPAL consideró indicadores como cambios en el ingreso laboral y su aporte en el ingreso en el hogar, riesgo de pérdida del empleo y apoyos gubernamentales mediante transferencias monetarias y entrega de alimentos y medicamentos. México fue el país con efectos más graves, seguido de Honduras y Ecuador. La población en pobreza extrema pasó del 10 al 18% y en pobreza del 41 al 50%. En contraste, Brasil y Panamá lograron reducir la pobreza. Según sus proyecciones, gracias a las transferencias, en Brasil la población en pobreza extrema pasó de 5.5% a 1.4%, sin transferencias habría crecido a 8% y la pobreza habría pasado del 19 al 24%, pero bajó al 16%. Esto debido a que el gobierno destinó un 8% del PIB a gasto público y apoyos tributarios. En México, donde el desembolso fue del 0.7% del PIB, las proyecciones apuntan que la población en pobreza extrema, que en 2019 era del 10%, pasó a 18.3% con transferencias y a 18.4% sin transferencias, mientras que la población en pobreza equivalente al 40% del total aumentó 10% porcentuales con y sin transferencias. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de martes, y como cada martes y jueves, saludo a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola, buenas noches, compañeros, compañeras y compañeros. Buenas noches, Genaro, te extrañamos. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás, querido Alejandro? Bien, contento de tenerte de regreso. Ya aquí estoy de regreso unos días y por cierto gracias a Mariana que se quedó al frente de este espacio estos días. Hoy regresa a la mesa Aurora Espina, investigadora y militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, un gusto estar con todas y todos. Y hoy también tenemos en la mesa nuevamente a José Ignacio Razo, columnista, empresario y amigo de este espacio. ¿Cómo estás, José Ignacio? Muy bien, Genaro. Hola, Estefanía. Hola, Aurora. Hola, Alejandro. Perdimos a Estefanía, pero ahorita regresa. Empiezo contigo entonces, Alejandro. Escuchemos primero los puntos. ¿Qué decir de este informe de la CEPAL? Es un duro golpe a la narrativa, sobre todo con la cual llega el presidente López Obrador a la presidencia de México, con el combate a la pobreza, con la reducción de pobres. Los datos de la CEPAL pues son otros. Pues hay que tomarlos no a la ligera, hay que analizarlos. Son proyecciones, la CEPAL depende de los datos que los países le proveen, de la estadística, y yo esperaría la consolidación a través de la publicación de los resultados de la encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, de INEGI, para realmente tener clara la magnitud de la problemática, pero realmente sí es un hecho que estamos inscritos en una de las regiones en donde más afectó la pandemia, la COVID. También aquí en este país se privilegió mucho las medidas de confinamiento, de cierre de actividades económicas, educativas, para tratar de reducir las cadenas de contagio. Y tendríamos que partir de hipótesis. ¿Por qué afectó tanto? ¿Cuál era la estructura económica que afectara tanto? Porque yo diría que la de COVID fue una crisis principalmente en el empleo, y los empleos más afectados y que con mayor velocidad y que primero desaparecieron fueron los que se encontraban en una situación de informalidad y que estaban ligados a bajos ingresos. Y México tiene índices muy altos de economía informal, y también es uno de los países que históricamente había venido pagando salarios mínimos más bajos. Digamos que los estratos de trabajadores de la población que ganan menos ingresos en México, pues son de los que ganan menos en la región. Entonces, me parece que desde ahí, desde el enfoque de la informalidad y de los bajos salarios, creo que se explica en muy buena medida la afectación a los estratos más bajos a raíz de esta crisis. Ahora, también hay que ver las perspectivas, porque efectivamente ya ha pasado el país y la región, no necesariamente la región, pero el país, los momentos más difíciles. El nivel de vacunas en México es alentador, porque es de los países, no solamente de la región, sino del mundo, está entre los 10, 15 países con más dosis suministradas. Esto es importante porque mientras más inmunicemos a la población, más rápido podremos regresar a la normalidad económica. En el primer trimestre, y esta es una buena señal, la inversión extranjera directa del país incrementó, nos encontramos en los 10 países más atractivos, y por último, las proyecciones de crecimiento son del 5%. De continuar estas tendencias, para octubre, noviembre estaremos volviendo a los niveles de empleo prepandemia. Bien. Ahora, Aurora, como contrapunto, pues este informe de la CEPAL pues sirve a la narrativa de la oposición, que dice que no está cumpliendo este gobierno con la creación de empleos y demás. Y pues en efecto, el que haya aumentado la pobreza y la pobreza extrema en México, y que sea el país más afectado de la región, pues no le ayuda mucho al gobierno de López Obrador. Sí, pues rompe completamente con esta narrativa del primero los pobres. Y al final de cuentas hay que hacer también un análisis de que, a ver, la situación económica y la cuestión del empleo ya venía deteriorándose desde antes de la pandemia. Entonces llega la pandemia y se acelera y se genera la situación en la que nos encontramos. Y para eso también hay varios detalles que yo quisiera resaltar en ese aspecto. O sea, una de las medidas que tomó este gobierno fue la reducción del gasto a programas presupuestales que tenían que ver con el apoyo al empleo, con subsidios a la producción que en este caso, por ejemplo, fue una reducción de poco más de 2,000 millones de pesos, los subsidios a entidades federativas y municipios que tuvieron una reducción en 2,500 millones de pesos. Y si nos vamos a datos de empleo, de enero a febrero de 2021, se generan un total de 163,000 nuevos empleos, de acuerdo con datos del IMSS, y esta es la cifra más baja desde el año 2014. Si hablamos en términos comparativos en cuanto a generación de empleos con los primeros 27 meses de la actual administración, con las dos administraciones anteriores, con la administración de López Obrador se han perdido 520,988 empleos formales con registro ante el IMSS. Y esta es una cifra que está muy por debajo de los empleos creados en las 3 administraciones anteriores. Y ya entrando al periodo formalmente de lo que fue este periodo de pandemia de marzo 2020 a febrero 2021, 4,437 empresas formales dejaron de operar en el país, y esto se tradujo y significó 676,598 trabajadores formales despedidos. Y esto se ve, digamos, traducido precisamente en esta cuestión de falta de oportunidades, falta de ingreso, y los habla de la necesidad de que el gobierno tome medidas que no se tomaron para la generación de empleos, de ampliación de las oportunidades, de fomento al empleo, ¿no? Y generación de nuevos ingresos para las y los trabajadores, porque al final de cuentas esto es un escenario que se venía viendo desde antes de la pandemia, que se recrudeció y que al final de cuentas seguimos sin ver
esos incentivos, tanto fiscales como otras medidas para poder generar nuevas fuentes de ingreso y de empleo para las y los mexicanos. A ver, contrapunto, porque ya tenemos a Estefanía Veloz de regreso. Estefanía, a ver, la CEPAL saca este documento evidentemente y pues, pone a México como uno de los países más afectados de la región, pero además de eso, otras organizaciones como la OCDE había también sacado algunos documentos referenciando, diciendo que México era de los países que menos apoyos también había dado a la gente en pandemia. ¿Cómo ves estos datos de la CEPAL? ¿Cómo interpretarlos? ¿Es un golpe o no a la narrativa de primero de los pobres? No creo que sea un golpe a esa narrativa, simplemente creo que también la lógica de los apoyos económicos en países en los que no hay apoyos ni programas sociales como en México, recordemos que 8 de cada 10 familias reciben por lo menos un o mínimamente un programa social. Entonces, en países en los que no estaban considerados esos esquemas, están aplicando o están pensando en que el apoyo económico es más un poco como en Estados Unidos, que hasta la fecha ha dado 2 cheques en todo el proceso de pandemia, que ya lleva un año y un poco más. En el tema de México fue pensado específicamente para quienes más lo necesitaban, y todos estos préstamos que se dieron para las personas que tenían pues pequeños negocios o para las personas que quisieran acceder a estos préstamos muy, muy accesibles. La verdad es que no escuché lo que dijeron mis compañeros, pero me imagino que claro que se habló de que era algo que estaba previsto en un país que tenía 60% de las personas trabajando de manera que no tenían seguridad social o que estaban fuera del esquema laboral que implicaba todos estos derechos y todas estas seguridades, y creo que era algo que veníamos o que sabíamos que venía. Sin embargo, creo que lo que viene de esto es la recuperación pronta, que implica no solamente la vacunación rápida que estamos teniendo en este momento, sino las proyecciones de crecimiento que se tienen a futuro y que ha dado entre el Banco de México y otras organizaciones, que implica que a lo mejor se podría crecer en 5% el próximo año, muy optimista el tema del crecimiento del PIB, así que yo creo que es más, estamos en este esquema en este momento, evidentemente no solamente en México, también los otros países de América Latina, y además recordemos que la CEPAL decía ya a principio del 2018-19 que iba a venir un decrecimiento de la economía en América Latina, sumando el tema de la pandemia. Así que yo más bien pienso que el enfoque que se le tiene que dar ahora es salir de este proceso, intentar también pues ver la respuesta que tuvieron las empresas que despidieron a sus trabajadores, que no tenían todos estos esquemas en los que se les tenía que obligar a responder o a respetar sus salarios y los derechos laborales, pero parece ser que el próximo o este plan de crecimiento económico implica entender en este momento en el que está el país, y lo que sigue, que se ve muy, muy prometedor. Bien. Finalmente, José Ignacio, ¿cómo ves tú estos datos? ¿Qué le contestarías como contrapunto a Estefanía y a Alejandro? Bueno, primero sí tenemos que conceder que México ya era un país pobre, con unas tasas de pobreza muy altas. La pobreza también ha sido un fracaso neoliberal, pero se ha profundizado con este gobierno. Se puede aludir parte a la pandemia, parte al camino trazado por el gobierno y gran parte a la reacción frente a la pandemia, porque México decidió apoyar sus grandes proyectos en lugar de dirigir los apoyos a los más vulnerables y evitar el cierre de empresas. También decidió no endeudarse con un costo altísimo de vidas y de pobreza. Brasil, como lo decían en el intro, destinó 8% del PIB, México 0.7%. Brasil disminuyó la pobreza extrema, México la aumentó 7.7 millones de personas. Por otra parte, el gobierno también ha desalentado la inversión. Según lo reportado hoy por el Banco de México, la inversión directa cayó, y es diferente a lo que decía Alejandro, 45% en el primer trimestre. Dicho por Banco de México, la pobreza laboral aumentó 3.8% según Coneval, y la brecha salarial entre mujeres y hombres aumentó. Es cierto que los programas sociales ayudan, pero no son suficientes. De alguna forma administran la pobreza y no generan cambios estructurales. Es cierto también que este gobierno ha hecho un esfuerzo por aumentar el salario mínimo, pero si no se generan condiciones para mantener y generar empleo de la mano de los privados, no será suficiente. Bien.
Nos queda un minutote. ¿Quieres contestarle a José Ignacio, Alejandro o Estefanía? Bueno, que el indicador que yo tomo para lo de inversión extranjera directa lo provee tanto la Secretaría de Economía y cruza información con el Banco de México, y quizás habría que revisar. No, si quieres corrobóralo. Inversión directa bajó 45% y la inversión total de entradas y salidas 35%. Dicho hoy por Banco de México. ¿Qué fuente está revisando? ¿Qué está revisando? Pero bueno, independientemente de eso, también me gustaría... ¿Cuál es tu fuente? Banco de México. Pues me parece muy raro, porque justo estoy revisando Banco de México y Secretaría de Economía, e incluso México entra al top 10 de la inversión extranjera directa. Tú puedes revisar lo publicado por Isaac Katz, por Valeria Moy el día de hoy, por Banco de México. Ya salió el peine, hombre. Okay. No, pero son datos duros, A ver, vamos a meternos un poco a ese tema y lo sacaremos en paparrucha para ver quién de los dos tenía la razón pronto. Pero también, Estefanía, ¿querías contestarle a José Ignacio? Adelante. No confío demasiado en las fuentes que dio, entonces, bueno. Si no confían en Banco de México, claramente hoy nadie quiere confiar en Banco de México. Y Oye, por cierto, que es otro tema que tenemos que tocar en la mesa, lo del Banco de México y la asociación, que también ya está empezando a entrar, digamos, en la coyuntura, y que yo creo que, me imagino que la siguiente semana estará ya en todas las mesas de discusión, así que lo tomaremos también muy pronto, el tema del Banco de México. Déjenme hacer una pausa y regresando, cambiamos de tema en varios municipios del país. El otro tema también que se está discutiendo lamentablemente en nuestro México, y es que en varios municipios persiste la costumbre de la venta de niñas por parte de sus padres. Esta práctica, como todo, se ha agudizado durante la pandemia de COVID-19 y así lo han señalado recientemente algunos reportes periodísticos, pero el presidente López Obrador, pues en una mañanera pidió no estigmatizar a las comunidades indígenas por usos y costumbres que no son generalizados, así lo dijo. ¿Es realmente así? ¿Cómo se debe de abordar entonces este problema? Veremos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.